Hoy queremos mirar al futuro de las escuelas chilenas con un vistazo al pasado. ¿Qué podemos hacer mejor versus lo que hicimos anteriormente en las escuelas, las comunidades escolares y en las direcciones de los colegios? Por eso hemos traído hoy día a Camila Pérez, a Renato Moretti, ambos especialistas en la historia de la educación en Chile. Camila es doctora en historia de la educación, es académica de la Universidad Alberto Hurtado, y Renato es psicólogo y doctor en sociología, también académico de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Queremos tener una conversación entretenida con ustedes, tenemos algunas cosas que queremos conversar, preguntar. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Queremos partir un poco haciéndonos algunas preguntas, ya, como comunidades escolares. Nosotros tenemos vinculación con varios colegios, ya, y queremos tratar de traer información que les haga sentido. Cuéntenos, por favor, ¿desde cuándo está establecido el actual sistema educacional que conocemos hoy día en Chile, donde tenemos un profesor que está al frente de los niños están sentados en una sala? Y cuéntenos de qué tiempo se establece este sistema actual en el que hoy día conocemos. Desde la colonia. Súper. Sí, o sea, el aula escolar, tal como la conocemos hoy, la estructura de la escuela, tiene una historia súper larga, desde antes del Estado Nacional. O sea, cuando Chile comienza a ser Chile, ya la escuela existía, como la conocemos hoy. Sin embargo, desde que una vez se establece el Estado-Nación y avanza su consolidación entre 1830 y 1840, comienza a surgir esta idea fuertemente de que hay que estructurar un sistema nacional de educación. Y desde 1842, específicamente hacia adelante, se crea un sistema de una red de escuelas primarias con un currículum nacional unificado, con ciertos lineamientos generales para todos los establecimientos. 1842 fue un año súper relevante en el sentido de que se funda la Universidad de Chile, pero también se fundó la primera escuela normal de preceptores. Una escuela que formaba maestros primarios. Entonces, esos maestros son los que después van a estar a cargo de las escuelas primarias que van a estar a lo largo de todo Chile, siendo distribuidas. Entonces, claro, ahí está como esta primera entrada que, claro, tiene mucho tiempo, en donde, claro, las escuelas van funcionando de una manera más homogénea, con una cultura común, con un idioma en particular, que es el castellano. Y eso trata de homogeneizar todo lo que va... trata de homogeneizar a la sociedad chilena. ¿Había como una especie de estandarización? O sea, ¿buscaba estandarizar? Claro, buscaba formar una cultura común. También con el propósito de reforzar esta idea de Estado unificado, ¿no? Uh-huh. Y eso, que es lo que conocemos como el Estado docente, un mismo currículum, un mismo sistema de financiamiento, unos preceptores en ese tiempo que tenían la misma formación. Se mantiene esa idea más estructural hasta el golpe de Estado. De ahí en adelante, ya en plena dictadura civil-militar, se cambia la estructura del sistema y ahí surge el sistema tal como lo conocemos hoy día, en donde tenemos un conjunto de escuelas que compiten por matrícula, ¿sí? Que tienen financiamiento subvencionado por el Estado, pero que no son escuelas que dependen del Ministerio de Educación Pública, ¿sí? Eso es muy a grandes rasgos lo que podemos decir de cómo se estructura el sistema. Antiguamente la matrícula era el Estado ofrecía
la matrícula que se entregaba en función del número de estudiantes, de niños en edad escolar. Y después con la dictadura civil militar esto comienza a funcionar en función de la demanda. Bueno, entonces en dictadura surge esta figura de los sostenedores de escuela, quienes se encargan de crear un proyecto educativo y de abrir cupos para que las familias puedan elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos e hijas. Ok. Oye, pero de lo que tú preguntabas, o sea, me llamó la atención porque estabas preguntando por la sala de clases. Claro, como el sistema que actualmente conocemos de educación, Sí. al que No, hoy día enviamos nuestros niños. Sí, es que me llamó la atención la pregunta porque es como, justamente la complejidad de la educación es que una cosa es la sala de clases y otra cosa es el sistema educacional, bueno, entre Ok. medio de las escuelas, obviamente, porque primero inventaron la sala de clases y después inventaron la escuela y después inventaron el sistema educacional. Y esa cuestión es súper interesante, encuentro yo. Mira. O sea, los restos arqueológicos en Mesopotamia son de filas, ¿no? Donde los niños probablemente se sentaban, o jóvenes, no sé, pero el punto es que en el fondo la sala de clases se inventa porque es un dispositivo súper rendidor para que una persona pueda enseñarle a muchas personas. Claro. Entonces, eso creo que es interesante porque en el fondo donde tú veas una sala de clase va a tener una forma similar, independiente de la sociedad o el momento histórico. Eso quería aportar. Entonces, generalmente más el desafío es cómo ir modificando ese dispositivo para que vaya cumpliendo como las funciones y necesidades que las sociedades van teniendo históricamente. Entonces, por eso el desafío de la sociedad moderna es hacer grandes sistemas donde pueda ir todo el mundo. Pero la sala de clase es como una cosa bien permanente. Sí, se mantiene súper invariable. Sí. Como eso es interesante. Yo Sí. creo que, y por eso lo vi como en dos dimensiones. También mi respuesta iba, claro, la sala de clases como la conocemos tiene una historia súper larga en Chile, en el territorio nacional, pero la escuela surge a mediados del siglo XIX. Sí, o sea, como la escuela, como red. Sí. Esa escuela de la que habla Pablo de Roca, sí, la escuela pública chilena, Claro. donde se lleva la lucha heroica, ¿no? Esa escuela es la escuela de la República, Claro. que en su periodo clásico habrá sido entre, o sea, mediados del siglo XX, ¿no? En el periodo del Estado docente. Claro. Y de esta escuela que estamos hablando entonces ahora, en base a la visión histórica que tienen ustedes, ¿qué rasgos y métodos de la aula actual chilena vale la pena mantener o cuáles deberían cambiar para tener una vida escolar donde los niños aprendan mejor y puedan además convivir mejor? O sea, ¿qué no debe moverse del actual sistema que conocemos y qué cosas deberían cambiarse desde la opinión de ustedes en base a lo que conocen de la historia de la educación en Chile? Sí. Pero como pregunta pedagógica, así como lo que se hace Claro, como o actividad sea, de enseñanza. ¿qué es lo que hoy día tenemos en la sala que no se debe de mover y qué se debería mejorar? Es una difícil pregunta. Es súper compleja. Sí. Es una difícil pregunta porque en el fondo hay muchas maneras de responder. Por ejemplo, una persona que desde la eficiencia y la eficacia de la enseñanza te va a decir el método A es mejor que el método B. Pero hay más criterios también. Por ejemplo, si lo que tú quieres es que la gente aprenda lo que dice la psicología del aprendizaje ya hace mucho rato, es que las personas no pueden aprender si no es relacionando lo nuevo que se les presenta con lo que ya saben. O sea, esa es una condición básica. Con su experiencia personal. Justamente, pero en el fondo tiene que ver o con la experiencia previa, con los significados que ya tienen, los conceptos cotidianos que manejan. Da lo mismo cómo lo llames tú, porque cada enfoque lo va a decir distinto, pero uno podría decir así llanamente, lo que ya sabe una persona tiene que ser puesto en relación con lo nuevo, porque si lo nuevo no tiene conexión con lo que ya sabe, la persona no lo puede comprender. Entonces, a partir de ahí puede ir avanzando porque va integrando, ¿cierto?, la novedad y va creciendo su manera de pensar, su conocimiento, etcétera. Todo lo que lo hace ser humano. Entonces, partiendo de ahí, si lo que se hace en la sala de clases contribuye a eso, se puede hacer de todo, ¿ya? Pero después ya vienen otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué es más eficiente cuando tú tienes que enseñarle a 40 personas iguales? Pero no son iguales. Entonces, ¿qué es más eficiente cuando tienes que enseñarle a 40 personas distintas?
¿no? O de diferentes clases socioeconómicas. Entonces ahí ya el problema se va haciendo más complejo Ujú. y en ese sentido no hay bala de plata para la enseñanza. De hecho, una de las cosas más importantes probablemente para un profesor y para la escuela es poder pensar justamente cuáles son las formas más adecuadas para responder a los estudiantes reales con los que cuentan. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Renato. Si uno mira la historia de la educación en Chile, sobre todo, podemos ver que hay constantes reformas, no solamente a nivel de política educativa, sino también en un nivel relativo a las prácticas. Y eso es parte de lo que estamos investigando en la actualidad. Por ejemplo, si hay demandas de parte de la sociedad para que en las escuelas se forme a las y los estudiantes de determinada manera, los métodos van variando, Ujú. ¿sí? Hace 100 años, por ejemplo, hay un movimiento pedagógico que ahora puede parecer súper novedoso, pero que ya tiene una historia muy larga, que es el movimiento escolanovista. Y la idea de las escuelas nuevas llegan a la escuela chilena y, por ejemplo, surgen proyectos educativos Montessori, que tiene muchísimo tiempo, tienen enfoques más progresistas. Yo en particular investigo el caso de una escuela experimental de niñas en donde se aplicó un proyecto educativo de tipo Dalton, que era que las niñas organizaban ellas solas su propio ritmo de aprendizaje, o sea, en función de su ritmo de aprendizaje, organizaban su jornada escolar, por ejemplo. Y la profesora en ese esquema sirve como ayuda y no como expositora. Entonces hay distintos momentos de Ujú. la historia educativa del país donde, claro, el aula se mantiene bien, persiste esta idea del profesor que expone, pero también hay momentos en donde ese esquema va cambiando y la relación pedagógica va cambiando también. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí tenemos ciertos ejemplos que esto no es masivo, nunca ha sido masivo, pero que sin embargo va integrando elementos que van modificando las prácticas. Y hay otra cosa que yo quería agregar, que lo conversábamos aquí en el backstage. Había comentado que en el fondo hay algo permanente que tiene que ver con la manera de aprender de los seres humanos. ¿Ya? Entonces les decía, ¿no? Como la experiencia, significados, conceptos, esquemas mentales, ¿cierto? Estructuras, bla, bla. Pero también hay una cuestión que yo creo que tiene mucho que ver con lo que quizá está en la base de la constante reforma. Y es que hay una cuestión que es como los procesos por los cuales aprendemos, pero por otro lado está el tema de por qué aprendemos lo que aprendemos en el sentido de por qué a alguien le tiene que importar, ¿no? Entonces, generalmente la sociedad, no generalmente, digamos, es como una constante, la sociedad tiene un proyecto de la educación, dice, estos son los contenidos que la gente tiene que aprender y la mayor parte del tiempo eso va acompañado de una manera de aprender también, ¿no? Y cómo la gente tiene que comportarse en la escuela, etcétera. Eh, y eso en el fondo como que señala lo que es importante para el Estado, la autoridad, en el mejor de los casos para la Ujú. sociedad. Pero el problema es que para que tú aprendas algo te tiene que importar a ti, como persona que aprende. Y en psicología eso es el problema, la motivación, ¿no? Pero el tema es que si tú vas a aprender algo te tiene que importar. Si no, no te vas a enganchar, no te va a motivar. Y probablemente ese sea como un desafío tremendo siempre en la sala de clases y una cuestión que probablemente también está a la base de la constante innovación. Cómo lograr hacer que los estudiantes se enganchen, aprendan y consideren que es importante algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también quería agregar como el tema de alguna manera te tiene que importar. Sí, les tiene que hacer sentido al niño, Claro, que Justamente. le sirve para la vida, que... Te tiene que dar ganas de aprender. Exacto. Pero a claro. veces ni siquiera para la vida, ¿cachai? Porque depende de la etapa. Obviamente un chico que está con la expectativa de ir a la universidad y tiene un Ujú. proyecto, claro, ahí lo puede pensar en ese sentido para la vida. Pero un niño pequeño, aunque pudiera pensar en eso, quiero ser astronauta o lo que sea, Ujú. pero
También lo tiene que gustar en el sentido de pasarlo bien. Tiene que ser entrete. Claro, Sí. Y esas dos variables, entre lo que entretiene y lo que importa, tienen que estar ahí, ¿no? Porque en el fondo el tema es que te den ganas de, que haya un deseo ahí de aprender. Y es probablemente lo más difícil del arte de enseñar, porque el estudiante tenga ganas de aprender lo que tú le estás ofreciendo. difícil tarea la tienen los profesores ahí, porque Totalmente. 40 niños, Y la escuela ponerlo, tradicional, que sí, aquí Camila lo tiene súper, puede decir mucho de eso, la escuela tradicional trabajó mucho tiempo con el supuesto de que los estudiantes, obviamente que querían aprender, claro, ¿ya? Entonces, y el que no quiere aprender es porque es flojo o lo que sea, ¿ya? Y hoy día ya no, eso no funciona, todo el mundo sabe que el tema no es ese. Pero una diferencia muy clara entre lo tradicional y lo nuevo tiene que ver con esa consideración de las motivaciones de los estudiantes. claro. Claro. O sea, antes en el proyecto decimonónico o en el segundo, no sé, primera mitad del siglo XX, lo que querían los estudiantes no importaba nada. O sea, la autoridad definía qué era lo relevante para la sociedad, y que ellos y ellas aprendieran, y a partir de ahí se estructuraba el currículum y se estructuraba lo que se enseñaba en el aula. Eh, yo creo que ahí el tema de la educación femenina, por ejemplo, la educación de las niñas, ahí es relevante, porque las niñas podían querer aprender ciencias, pero si la sociedad no esperaba de ellas que aprendieran ciencias, no Claro. pasaba nada, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un cambio que es relevante, que surge ya hacia el siglo XX, que es donde la psicología contribuye un montón, en el sentido de decir, aquí en la relación pedagógica eh, surge la figura de los intereses de las niñas y los niños, y de los estudiantes. Ujú. Claro, es un desafío grande para los profesores este tema. Y por eso queremos enfocar ahora un poco ahí, porque cada vez vemos que los jóvenes se interesan menos en estudiar pedagogía. Eh, ¿Qué medidas concretas creen ustedes que deberían ayudar a revertir esta situación? Porque nos vamos a quedar sin profesores, no sé qué va a pasar. O sea, ¿qué opinan de eso? Difícil pregunta también. eh, Ahora nosotros nos encontramos trabajando en un proyecto Fondesit de 4 años, que investigamos las escuelas normales, que son las escuelas donde antiguamente se formaban a profesores y profesoras de educación primaria. Y ese proyecto contrasta fuertemente con lo que sucede en la actualidad, porque antiguamente había una demanda muy eh, importante de las y los jóvenes por querer ingresar a las escuelas normales. De hecho, tenían procesos de selección hasta la década del 60 súper estrictos. Era difícil ingresar a una escuela normal. Y después ya, sobre todo con la dictadura civil militar, cambia los requisitos para poder ser profesor o profesora. Y comienza un periodo de declive de la formación y del ejercicio docente. Bueno, de hecho ahí Renato es mucho más experto en lo que ocurre durante los 90, por ejemplo, los 2000, respecto a la profesión docente. Pero es interesante porque va decayendo la importancia del ser profesor o profesora, y se precariza mucho el trabajo docente. Y desde ese sentido, y venimos como en las últimas décadas, hay un proceso, no sé cómo lo verás tú, pero en que se intentan implementar ciertas políticas, algunas no funcionan, otras sí, y ahora estamos en una situación bien crítica, en el sentido de que tenemos pocos profesores, hay un porcentaje relevante de profesores jóvenes y profesoras que abandonan la docencia.
Y es un tema, claro, que justo ahora, en este minuto, está también en De hecho, una coyuntura difícil, porque se supone que desde el próximo año aumentan el puntaje para ingresar a pedagogía y estamos en una situación súper difícil porque tampoco hay mucho interés y no hay tanto para ofrecerle a los jóvenes que tengan mejores puntajes para que ingresen a, y desde el a punto de las políticas pedagogías. públicas, qué se puede hacer? O las mismas universidades, ¿qué podrían ofrecer Sí. para conquistar a la gente que a lo mejor sí quiere, pero ve una alternativa que no es viable? O Es que no ve mucho futuro, quizás. Mira, yo quiero agregar una cosita. Que, mira, la profesión docente toda la vida ha sido muy difícil de ejercer. Antiguamente se consideraba así abiertamente como una profesión desgastante y por eso se le premiaba a los profes por antigüedad, porque era simplemente el reconocer que había estado mucho tiempo en una profesión que hace que la persona se deteriore porque se cansa, porque tiene que estar largas horas en la escuela, etc. Después, cuando las discusiones sobre de política docente más contemporánea, por ejemplo, una cosa que yo recuerdo se cuestionaba mucho es por qué hay que reconocer a los profes por antigüedad, por estar calentando el asiento. Entonces hay un cambio, ¿me entiendes?, en la manera de discutir porque eso tenía una razón antiguamente, porque en el fondo se asumía el desgaste profesional y por eso se reconocía la permanencia. Hoy día, que uno sea antiguo en un trabajo no significa ningún prestigio. Si uno es antiguo en un trabajo significa que uno es quedado en los tiempos que corren hoy. ¿Cachai? Entonces, yo creo que eso es una variable importante, como cómo van cambiando las discusiones. Por ejemplo, si la profesión docente hoy día fuera discutida en términos como se discutían antes, probablemente la situación fuera distinta. Pero lo que quiero decir es, de lo que hay que partir es que antiguamente la profesión docente se sostenía en que el sistema escolar era más pequeño, ¿ya? Y que junto con que la formación del profesor primario no era universitaria exactamente, sino que era de las escuelas normales, así como una cosa como educación media, ¿me entiendes? Que fue progresándose la educación superior. Y además que se sostenía mucho en la construcción del prestigio social. Es decir, el profesor antiguamente era súper seleccionado y por lo tanto era una seña de prestigio. Ya no iba a ser millonario, pero era una profesión honesta, que tiene importancia para la patria, formar parte del Estado docente, Entonces estaba envuelta en un conjunto de cuestiones que terminaban dándole un halo, por decirlo así, de prestigio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día la profesión docente es otra profesión universitaria más, ¿cierto? No parece tener un halo particular desde el punto de vista de la política pública. Podría ser otra ocupación más que podría tener un cabro, que en vez de elegir ser cualquier otra cosa, elige ser profe. No están seleccionados desde temprano tampoco. Entonces hay todo un desafío para la construcción de la vocación, por decirlo así. La beca vocación de profesor yo lo encuentro, opinión personal, una equivocación en ese sentido, porque la vocación es un llamado interior. Pero si tú vas con la beca vocación de profesor y te dice estudia profesor y a cambio te vamos a pagar, eso no es vocacional, eso es instrumental, ¿me entiendes? Es como estudiar una profesión a cambio de que me la paguen. ¿Cachai? Claro. Entonces, eso genera un problema enorme, aunque parezca una solución. Y luego tú estudias en universidades que al día de hoy se han esforzado mucho por mejorar la calidad de la formación docente. Ha sido un tema desde los años 90 en adelante, mejorar la calidad de la formación docente. Está súper regulado hoy día. Pero las condiciones del ejercicio profesional siguen siendo desgastantes, muy desgastante, ¿no? Con poco prestigio y el salario es percibido como que no se corresponde con todo ese esfuerzo. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho todo esto, si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista de la política pública, la cuestión es, si tú quieres tener buenos médicos, los médicos tienen que ser personas con un estatus súper alto y súper bien pagado. Porque si no, ¿por qué un cabro va a querer ser médico? ¿Entiendes? Aunque la formación sea la mejor del mundo. Claro. Y con los profes es lo mismo. O sea, si tú de verdad consideras que la profesión docente es tan importante, tienes que atacar el problema de las condiciones laborales
tenéis que atacar el problema del desgaste profesional, tenéis que atacar el problema de cómo se administra la escuela o se gestionan los ambientes laborales y todo, y tenéis que preocuparte por el prestigio de la profesión. Y eso no son discusiones entonces de formación inicial, son discusiones de condiciones de trabajo, ¿cachai? Porque en el fondo, si tú estás en un sistema liberal como el nuestro, donde la gente puede elegir libremente lo que quiere hacer, entonces tú tenés que construir profesiones atractivas. La profesión tiene que ser atractiva. Tú tenés que imaginarte un cabro de educación media que dice, quiero ser profe, como quien dijera, quiero ser médico, como quien dijera, quiero ser abogado, como quien dijera, quiero ser ingeniero, ¿cachai? Y eso yo creo que es algo que no se pone en la palestra bien en la discusión. La discusión de experto ha transitado durante mucho tiempo desde el punto de vista de la sospecha. Los profesores son malos, los profesores son flojos, los profesores sacan la vuelta. Entonces tú decís, como estudiante, ¿yo para qué quiero meterme a eso? Primero, mis colegas van a ser flojos, malos, sacar la vuelta. Y segundo, si me meto a eso, me van a decir eso. O sea, que yo soy malo, no saco la vuelta. Entonces, es una cosa... Un círculo vicioso al final. Claro, pues, o sea, en el fondo tú tenés que... el problema de los profesores que son mal catalogados. ¡Oh, qué problema para la política pública! Claro, pues, pero si partís del hecho de que tú los catalogáis mal, ¿qué te esperáis también? De hecho, ¿no? tenemos un dato que nos sorprendió mucho cuando estuvimos preparando este tema, que datos públicos del Mineduc, que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema escolar. El 76% lo hizo sin superar los 5 años de experiencia. Claro. O sea, hay como una decepción de la profesión de ser docente. Sí, pues, o sea, imagínate, pues tú entras a una profesión que además también está súper regulada hoy en día respecto a su ejercicio. Entonces lo que te encuentras son muchos sinsabores. Y hay chistes sobre esto porque en el fondo páginas de internet que te dicen es que la docencia es como una droga, ¿cachai? Porque es algo que te hace daño, te desgasta, como la droga, pero ¿por qué te quedas ahí? Porque los ojitos de los niños brillan, porque es rico que aprendan, ¿cierto? Y eso te emociona y tú decís, voy a quedarme aquí. Y es igual que la droga, ¿cachai? Porque es como el shot, ¿cierto? Oye, pero Claro, y esto que está pasando de la deserción de los profesores, ¿había ocurrido anteriormente en la historia de Chile? ¿Tenemos algún dato o algo? Faltado, profe. Siempre, sí, siempre han faltado profes bien formados. O sea, durante muchas décadas, yo creo que el proceso de profesionalización lo alcanzamos, como bien dijo Renato hace un rato, mediados del siglo XX, alcanzamos como el momento en donde ya el Estado docente estaba más consolidado y ahí teníamos un número importante de maestras y maestros titulados de escuelas normales o de universidades. Pero antes de eso, teníamos un porcentaje no menor de profesoras y profesores de educación primaria que no eran titulados, sino que más bien eran egresados de segundo, tercer año de humanidades, que sabían un poco más que el resto de las personas de ciertas comunidades y que se dedicaban a la docencia. Y que después podían tener una autorización del Ministerio de Educación Pública para poder enseñar como profesor. Por lo tanto, la falta de maestros y maestras es una constante. Hay momentos en donde ha existido una mayor demanda, por ejemplo. Yo creo que el caso más complejo del periodo de la dictadura, ¿no? Donde teníamos profesores tremendamente mal pagados, tenían que cumplir no doble jornada, sino triple jornadas, mañana, tarde, en la noche, donde los salarios no alcanzaban y eso implicaba que se desgastó tremendamente la profesión y eso generó una fuga hacia otros sectores económicos, ¿no? Y en la actualidad también tenemos ¿Y qué se puede hacer ahí para que no deserten para que no tengamos profesores manejando, o sea, yo creo que ahí haciendo viajes de personas? Tiene que ganar más, desgastarse menos y sentir que la profesión los llena como persona. Porque claro. Esto es igual que cualquier profesión. ¿Tú a qué te vayas a dedicar? A una profesión que te realice como persona, que te haga tener un pasar bueno económicamente,
no te estoy diciendo que seas millonario, pero tenés que estar tranquilo, obviamente, y no te tiene que matar, po. O sea, te tiene que permitir llegar a la casa, estar con tu familia, descansar, Claro. volver, ¿cierto? O sea, si una persona puede poner un emprendimiento pequeño y tener una mejor calidad de vida en vez de estar en un colegio desgastándose, obviamente que es racional que esa persona evalúe salirse de la profesión y dedicarse a otra cosa. Claro. Entonces, yo creo que para mí es como... es difícil de abordar, pero es fácil de comprender porque los profesores abandonan la docencia. Y de hecho la abandonan con dolor, porque tú ves gente que se dedicó a la docencia y obviamente hayan cosas buenas, ¿cierto? Y enaltecedoras. Siempre hay una cosa, se podría decir, muy... A mí me gusta decir heroica, ¿no? Porque en el fondo tú estás formando personas, estás transformando la vida de los estudiantes. Eso es súper importante, pero a veces no es suficiente. Entonces las personas se salen de la profesión, están más tranquilas, están más contentas, pero igual hay un dolor ahí, pues, ¿no? Porque en el fondo no es como que salieron así, ay, qué rico me salí esa. No, pues si las personas estudiaron 5 años, se pensaron ahí, vivieron lo que significa ser profe, pero tienen que tomar una decisión también porque Más no práctica. no se les puede ir la vida, a muchos no se les va la vida en eso. Eh, y respecto a los que siguen en la profesión, igual las realidades son heterogéneas, también hay que decirlo, ¿ya? La estadística es esa, las realidades también son heterogéneas, porque así como hay tantos colegios en Chile, hay tantas realidades docentes, hay profes que les ha tocado mucho mejor, y también y todo, ¿no? Pero los que se salen por razones eh, yo diría muy claras, que tienen que ver con la motivación, el sentido, el desgaste, etc. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Cómo construir una profesión que para todos sea así y termine siendo también atractiva para contar con... en la profesión docente tendría que, si fuera tan importante, tendría que ser difícil, digamos, no solamente entrar, sino que también tendría que ser difícil, por decirlo así, eh, ejercer, porque los profesores están de verdad compitiendo, porque todos quieren ser profe en la escuela, ¿cachai? Y hoy día no, pues, hoy día es difícil ejercer porque las condiciones de trabajo son difíciles y los profesores tienen un poco que estar ahí con inestabilidades laborales, tratando de encontrar una pega que sea mejor que otra. Entonces, yo diría que hay que sacarse el sombrero con los profes que persisten en condiciones difíciles, porque significa que tienen un compromiso muy grande con la profesión, o son masoquistas. Una de las dos. Además, ¿Sí? vemos casos en las noticias donde los niños hoy día agreden a los profesores, Claro. los tratan mal, qué sé yo, y ya no es una figura de respeto. Entonces, difícil tarea tienen ahí los profes, Sí. una profesión difícil, ¿no? Sí. Sí. Hay que tener Sí. mucho cariño por lo que está diciendo. Sí. Igual hay que decir en todo caso que es un proceso también de cambios, ¿ya? Mi experiencia personal, al menos, es que la profesión docente suele ser respetada. Pero hoy día el respeto en ninguna profesión es gratis, digamos. O sea, hoy día me gusta compararlo con los médicos, porque se hace siempre sociología de las profesiones de la comparación con los médicos. Pero hoy día hasta los médicos son contestados, ¿no? Así como, ¿y usted qué sabe? Yo busqué en Google, vi que era de otra manera. Entonces los profesores tienen muchos conflictos, obviamente, porque los papás se meten a discutirle, a problematizar, los estudiantes también dicen, ¿para qué hacemos esto? Entonces, no es simplemente que el empedrado sea difícil, sino que hay como sentidos de la educación que no están claros para todo el mundo, entonces todo el mundo puede entrar en un conflicto sobre eso, y si son mal llevados, obviamente terminan en estos casos de violencia. Claro, o sea, yo creo que ahí hay un tema súper relevante que, no sé, para las generaciones que estudiamos ya hace rato, se puede caracterizar como en una imagen, como esto de que si antiguamente los niños llegaban con malas notas a la casa, era problema del niño, ¿cierto? Y después cuando avanza el tiempo, llega con mala nota a la casa el niño, el problema es del profesor.
Hoy el apoderado está, no sé si han visto esa viñeta, pero es una ilustración donde, claro, antiguamente en los 50 el problema de que se sacara mala nota era que el niño no había estudiado, y en la actualidad el problema es que el profesor no le puso buena nota a pesar de que el niño tuvo tal desarrollo. Y eso para los papás, porque además para muchos profes el problema no es del niño tampoco, sino Claro, de de los la papás. familia. Claro. Entonces ahí hay un triángulo que es bien complejo en función de las autoridades. O sea, Ujú. en el aula, el profesor y la profesora tiene la formación, y por más que el papá o la mamá diga, no, es que yo no quiero que eduquen de esa manera, el profesor fue formado para eso y el especialista. Y eso antiguamente era muy respetado y ahora no. O sea, Y- nosotros como apoderados nos pasa. Sí. O sea, como apoderados nosotros, por más que sepamos de educación o de psicología, nosotros tenemos que respetar a quien está a cargo de la educación formal de nuestros niños y nuestras niñas. Claro. No podemos estar, por más que yo formo profesores, o sea, por más que yo esté formando a una profesora que después va a ser profesora de mi hija, yo no puedo estar deslegitimando su O juicio cuestionándola. o cuestionando porque fueron formados para eso. Claro. Y ahí hay un tema que es súper delicado, o sea, cuánto Ujú. se mete, porque claro, ahí hay un tema de también cuál es la relación de la Claro. familia con la escuela, ¿no? Exacto. Cuánto se mete y cuánto irrumpe la familia en el juicio Sí. de los Y docentes. Y también, hay dos cositas. dime, Una, la imagen también del profesor respetado históricamente es como lo que ha ido quedando luego de, ¿cómo se dice? Como el colador de la historia, ¿ya? Porque se pasa el colador de la historia y entonces queda una idea general. Pero viñetas así, entró el apoderado a la sala de clase y le pegó al profe, o hubo un problema en la comunidad porque el profe no sé qué. Esas cosas pasaban también Pasaban. antiguamente. Y entonces tampoco ahí hay como una novedad con que es solo de estos tiempos, porque cada vez que la escuela innova en algo, o cada vez que llega a la escuela donde la escuela no había, hay un conflicto obviamente con la comunidad. Entonces ahí el desafío siempre para la escuela es manejar la relación con la comunidad. Y la comunidad empieza con los estudiantes son la comunidad, la familia, y de ahí para afuera. Y entonces la segunda idea es que agregando el tema de qué cosas habría que hacer para la educación del futuro, la educación del presente y del futuro se juega mucho en la gestión de las confianzas y la construcción de la alianza con las familias. Y eso implica, la obviamente, comunidad. la comunidad escolar. Y ahí eso implica, obviamente, una expertise de la escuela de manejar eso, ¿cierto? Pero también un llamado, como dice la Cami, a los papás y a los apoderados en general, papás, mamás, padres, de, hay que ceder un poco. Todos como papás nos preocupamos de nuestros hijos, pero también tenemos que ceder un poquito a que los colegios están tomando decisiones porque hicieron una consideración que no es solamente de tu hijo, porque los colegios, los profesores tienen que considerar a todos los hijos. Con todas las diferencias que tienen los Justamente. niños y las Claro. realidades. Sí, Y ese es un Em, tremendo desafío sí, en y- términos de convivencia escolar. Queremos llevar un poco la conversación a la familia, a los papás, porque hoy día tenemos distintos tipos de colegios municipales, subvencionados, particulares y con distintas ofertas, ¿cierto? Y desde la historia, la mirada que tienen ustedes, ¿qué criterios prácticos ustedes recomendarían para un papá elegir el colegio de los niños? Porque es re importante donde uno pone a su hijo para que después el colegio te entregue lo que uno espera para ese niño, ¿no? Entonces, si yo me equivoco en la elección del colegio, lo más probable es que el desempeño de mi hijo o su felicidad en su vida escolar no sea el correcto, porque lo metí en un colegio que no debía haber sido. Desde ese punto de vista, ¿qué criterios como papá creen ustedes que son prácticos para que uno pueda decirme, yo como familia tengo esta manera de pensar, qué sé yo, o busco esto? ¿Cómo elijo el colegio de mi hijo? tengo una idea. Dale. Ya, porque mira, está
la primera cosa que uno va a decir es como, mire usted, infórmese, ¿cierto? Del proyecto educativo institucional, ¿cierto? Todo eso, muy importante. Si uno es también un papá más o menos preocupado, ¿cierto? O no, tampoco, pero bueno, en el fondo uno se preocupa de lo oficial, pero también le pregunta a otra gente cómo ha sido la experiencia, qué sé yo, ¿ya? Pero a mí lo que se me ocurre para no decir eso es que uno tiene que tener quizá una postura un poquito más pesimista, ¿ya? Y preguntarse, ¿qué problemas quiero tener? ¿Ya? Ya. ¿Por qué digo eso? Porque uno tiene que partir de, no existen los colegios perfectos, ¿ya? Toda la experiencia escolar de tu hijo te va a traer problemas de algún tipo. Tú tienes que pensar en cómo es tu hijo, cómo quieres que sea o qué futuro quieres que tenga, obviamente. Ahí vas a decidir si tu colegio es más valórico, más académico, lo que sea. eh, o un equilibrio integral, la verdad. Pero ningún colegio va a ser perfecto, siempre te van a problemas, siempre te van a pedir material en noviembre, siempre te van a llamar a las reuniones que no quieres ir, siempre te va a llegar un llamado porque pasa algo imprevisto y los colegios no están hechos de papel de burbuja, o sea, los cabros chicos siempre se van a caer, es decir, va a haber un conflicto, es la vida humana, ¿ya? Entonces, y como elige tus problemas, eso digo yo. O sea, si tú pones el colegio, al niño en un colegio, qué sé yo, más académico, obviamente que tus problemas van a ser probablemente académicos, porque el problema va a ser el rendimiento constantemente y si hay problemas de disciplina, va a ser con la justificación de que eso obstaculiza la labor académica, etc. Si el colegio es más convivencial o más valórico, probablemente los problemas sean más de convivencia y el argumento va a ser inclusivo o de discriminación o lo que sea. Entonces, por eso digo, es como uno no tiene que mirarlo tanto en positivo, porque el positivo está, obviamente todos queremos lo mejor para nuestro hijo, pero tenemos que entender que el mundo es complejo y por lo tanto lo que tenemos que optar son tipos de problemas. Por ejemplo, si yo viviera en un mundo ideal, yo que tengo como inclinaciones estatistas, yo preferiría ni siquiera elegir. A mí me tienen que decir, mira, este es tu distrito y aquí tu cabro chico tiene que entrar. ¿Ya? Eso soluciona un problema, pero genera otros problemas. ¿Ya? Pero a mí me gustan más esos problemas. Tengo que convivir con la gente que forma parte de mi comunidad, no puedo elegir aislarme. Y por lo tanto, esos son los problemas que la sociedad decidió que teníamos que tener, los problemas de vivir juntos con gente que no elegimos. Nosotros vivimos en Chile el que tiene 10 pesos puede gastar 10 pesos para separarse de uno y juntarse con otros. ¿Ya? Y bueno, si tenías esos 10 pesos para elegir qué problemas comprarte, asume que estás comprando un tipo de problema, ¿ya? No pienses que vas a poner al niño en la entrada del colegio y que después no va a pasar nada más. ¿Sí? Eso. Sí, yo creo que estoy súper de acuerdo y yo creo que hay un tema también de expectativas. O sea, antiguamente los apoderados y las apoderadas no podían elegir a qué colegio iban los niños o niñas, salvo las clases sociales altas, que podían acceder a este 7% de colegios particulares pagados a los que tenían acceso, pero el 93% de la población tenía que ir a la escuela que quedaba más cerca del domicilio, y era una escuela pública que no tenía un proyecto educativo distinto respecto a la escuela que estaba, no sé, 10 cuadras más allá, salvo en el caso de algunas escuelas rurales que por el contexto eran diferentes, ¿no? O escuelas, no sé, liceos comerciales, industriales o científico-humanistas en función de... Ahí sí se podía elegir el tipo de formación, pero no era como, oye, yo quiero este colegio porque este colegio tiene un énfasis en la diversidad, o porque este colegio es más artístico, porque este colegio enseña más tecnología. Y desde esa perspectiva la sociedad tenía mucho menos expectativa respecto de qué colegio o qué escuela se pudiese como optar, porque en realidad era lo que había. Y el gran cambio que de las últimas décadas es esto de poder elegir. Y la investigación, ahí había un montón de avance en el sentido de que las personas no eligen por puntaje CIMSE, por ejemplo, o por PSU. Hay
¿Y qué criterios porcentaje, están claro, no, usando no. entonces? Es que depende del grupo socioeconómico en el que te encuentres. Porque si es un sector popular, las familias eligen seguridad. O sea, que el colegio sea seguro, que el colegio no esté en medio de una población en donde están tirando balas cada rato. Entonces yo creo que ahí depende muchísimo de en qué posición del espacio social estás. No. Y ahí yo creo que se conecta con esto de qué tipo de problema te quieres comprar. Claro. O sea, sí, yo estoy de acuerdo con eso. En el fondo, cada grupo social probablemente tenga criterios distintos para elegir establecimientos. Cuando pueden elegir, porque eso también es súper importante. Hay grupos sociales que no pueden elegir. No pueden elegir. O sea, tienen que ir al colegio que hay disponible. Hay como pseudo elecciones, ponte tú. No es para estigmatizar, digamos, ¿no? Pero en el fondo todas las personas tienen como un repertorio de opciones y ya han asumido que de ese repertorio solamente pueden aspirar a uno, porque los otros, cada uno de los otros implica un retroceso o un riesgo. ¿Ya? Entonces hay como una pseudo elección porque no están entre Coca-Cola o Pepsi, es como agua o tener sed. ¿Cachai? Entonces, lo voy a decir así para no tener que dar ejemplos socioeconómicos. Ajá. Se Además entiende. que, sí, y además que también la gente acomodada también se lo experiencia así. ¿Cachai? Tengo que ir a este colegio y a estos otros no, porque este colegio es un avance respecto a nosotros mismos o la mantención de lo que somos nosotros y los otros nos tiran para atrás. ¿Cachai? Entonces, igual hay algo de eso. De repente las elecciones no son tan elecciones como uno piensa. Pero sí, yo creo que la parte más errónea, uno de tantos errores que cometieron los neoliberales en educación, fue pensar que la gente iba a tener como todo el mundo el mismo criterio para elegir establecimiento y que iba a ser, no sé, el CIMSE o un semáforo o alguna tontera así. Claro, O sea, claro. no, ¿cachai? O sea, eso es una incomprensión más absoluta de la complejidad de la sociedad. O sea, yo creo que, no sé si se acuerdan, pero el 2011, cuando era ministro Joaquín Lavín, ministro de Educación, inventó esto con esta herramienta de Map City, en donde puso este semáforo georreferenciando las escuelas en función del CIMSE que obtenían, del puntaje. ¿Ya? Y era escuelas en rojo, con muy bajo CIMSE, escuelas en amarillo, CIMSE regular, y escuelas en verde, que tenían muy buen puntaje. ¿Y qué apareció? Que en el sector surponiente de Santiago la mayoría eran rojas, verdes, o sea, amarillas. Después, y a medida que iban hacia el sector oriente, nororiente, era mucho más verde. Y así rojo, muy Claro, en específico. Santiago es muy marcado eso. Pero en regiones, por Entonces, ejemplo, ese tipo de iniciativas. igual. O sea, es que depende, porque las grandes ciudades replican un poco como bien similar la situación. Quizás los pueblos más chicos no. Pero si tú vas a una ciudad, no sé, pues como Chillán, tú igual tenías un grupo de colegios particulares pagados que concentran a la mayor cantidad de población y la gente no se junta en el liceo público, por ejemplo. Como antes se supone que ocurría. ¿Sí? Entonces ahí Sí. es difícil. O sea, es verdad lo que tú dices, sí, de que de repente uno se lo imagina muy santiaguinamente, pero si uno piensa como la sociedad más como una cosa, como si fuera un diagrama, ahí la imagen, digamos, se mantiene, excepto en los lugares donde la oferta escolar es muy poca o la población está muy extendida en el territorio, las dinámicas pueden ser distintas. Claro. Yeah. Queremos tocar otro tema con respecto a los cambios tecnológicos en el mundo que vivimos hoy día, donde tenemos temas online, la IA, etc. Quiero saber un poco cuál es la visión de ustedes, aprovechándonos de esta experiencia que tienen en la historia de Chile, con respecto a este modelo nuevo que surgió hace poco, que es las escuelas online. ¿Ya? Hoy día uno puede tener al niño ahí, y toma clases online desde su casa, y el homeschooling. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo ven ese cambio que se ha generado en estos últimos años? ¿Irá a perdurar en el tiempo? ¿Terminaremos con los niños aprendiendo con un profesor que es una IA? No sé. Cuéntenos qué opinan de eso. La educación online y el homeschooling.
Sí. Yo en particular no me imagino una sociedad sin una escuela. O sea, yo no creo que el futuro de la educación sea a través de una pantalla. Yo creo que... ¿Qué hace una escuela que sea una escuela? Para mí el espacio en donde se encuentra con otros. El espacio físico, Claro. la sociabilización con los otros niños. Totalmente. O sea, ¿qué hace una escuela? Claro, ¿qué es una escuela? Es el espacio en donde tú te reúnes con personas de tu misma edad y que está mediado por alguien que sabe más, ¿no? O sea, en términos como muy abstractos es eso, una escuela. Y el espacio escolar, tú estás, de cierta manera, obligado a interactuar con esas otras personas. Y eso es lo que, desde mi perspectiva, es lo que nos hace también prepararnos para la sociedad. Por lo tanto, si tú estás a través de una pantalla, o sea, no sé, imagínense, cuando comenzamos la pandemia, hubo personas que decían, ya, aquí se acaba la escuela y toda la sociedad va a estar en función de, perdón, va a estar en función de la educación a través de la pantalla. Y no fue así. Lo primero que hicimos fue volver a la escuela y volver al espacio escolar. Y por eso yo creo que, claro, o sea, hay familias a las que les acomoda el homeschooling, pero la verdad es que nosotros, al menos como profesores universitarios, si a ustedes, o sea, si nos preguntan qué preferimos hacer, una clase en línea o una clase presencial, la clase presencial es infinitamente mejor porque uno tiene la posibilidad de crear una relación pedagógica que no te la da la pantalla. O sea, hay formas de comportarse, hay... a través de la pantalla se pierde mucho. Se pierde mucho de esa relación. Entonces yo creo que la escuela no va a desaparecer. No sé si se va a extender tanto más el homeschooling. Y claro, o sea, para nosotros clases online, sí, es beneficioso en el sentido de que alguien de Arica o alguien de Coyhaique puede tener clases, por ejemplo, a nivel de posgrado. Pero formar, en mi caso, profesor o profesora, la pantalla te hace perder mucho. Sí, yo ahí, o sea, tengo... A ver, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir así. Cada vez que aparece una tecnología nueva, se produce una inflación, se podría decir, ¿no? Porque todo el mundo cree como que va a cambiar el mundo, la tecnología. Entonces, sin referirme al homeschooling, estoy pensando más como en el tema online. Online. Sí. Entonces, uno se puede imaginar, ¿no? O sea, cuando aparece el libro impreso y todo el mundo puede acceder al libro y la gente preguntándose, ¿y qué va a hacer de la escuela y de la universidad? Porque ahora la gente ya puede leer sola, no tiene para qué ir a clase a escuchar a alguien que le exponga. Nada de eso pasó, ¿cierto? El libro se integró al proceso educativo de manera tal que hasta el día de hoy, o hasta hace poco, digamos, nadie podía pensar la educación sin lectura, ¿no? De hecho, la educación se convirtió como en un lugar donde se codifica la lectura, pues entonces los estudiantes tienen que leer algo, mira, este es el plan, digamos, ¿no? El lector, y la universidad ya, esta fue la clase, la lectura obligatoria es tal, está en la fotocopiadora, no sé. Entonces se integró perfectamente la tecnología de la lectura y la escritura en la educación. Antes de eso, todo oral, pues, obviamente, ¿cierto? Simplificando las cosas, obviamente. Entonces, con el tema de las tecnologías digitales, lo online, etcétera, yo me imagino lo mismo. O sea, la pregunta es más bien cómo se va a ir integrando a una educación cuya base sigue siendo la misma desde Mesopotamia. ¿Ya? O sea, una sala de clase, la gente se encuentra, digamos, alguien dirige la sesión. Hay variaciones sobre eso, obviamente, pero el tema es uno que enseña, muchos que aprenden. No obstante eso, igual creo que la pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué cambiaría radicalmente la educación por la penetración de una nueva tecnología en la sociedad?
Y yo ahí tendría que decir, igual la gente, los seres humanos no queremos cambiar. Nos gustan las cosas como las conocemos, ¿ya? Entonces, a menos que haya una necesidad. Entonces, claro, todo fue online porque había una necesidad. O sea, no se podía ir a la escuela, había que quedarse en la casa. Entonces, yo ahí la pregunta que me haría es, ¿cuál sería la necesidad, por ejemplo, de que la educación se convierta en online y qué sé yo? Y en ese sentido, entonces, uno diría, claro, el futuro de la educación podría ser sin escuela análoga y sí con escuela digital, Ajá. sí, pero tendría que darse un montón de condiciones de la sociedad, que la gente de verdad no se podría reunir, que la escuela de verdad se convirtiera en un lugar muy peligroso, que la política pública decidiera de que de verdad no sirve, que vale más la pena hacer esto otro. Y además, imagínate todos los problemas que implicaría, porque tú tenés que asegurar que todo el mundo pueda conectarse. Y ahí la cuestión claramente es desigual. O sea, El que tengan el dispositivo, exactamente. O etcétera. sea, todo tiene que, el dispositivo tiene que funcionar, y la infraestructura no puede fallar y todo. Entonces yo te digo al tiro, eso es difícil asegurar eso. En una escuela como la moderna, la que tenemos hoy día, que es masificada, que es para todo, que es un derecho obligatorio, ¿cierto? Es difícil que tú puedas decir escuela online para todos. En homeschooling yo creo que más responde también a una cuestión muy liberal, ¿cierto? Muy de yo elijo lo mejor para mis hijos y lo mejor para mis hijos es no juntarse con la chusma. No sé, algunos dirán, otros dirán no, porque aquí yo puedo ofrecer algo mejor y etcétera. Bueno, allá ellos, estamos en un contexto que permite hacer eso, Ujú. pero personalmente me parece que es un problema también de política pública, pero la política pública tiene que tener fuertes razones para juntar a las personas físicamente, ¿ya? Y entonces ahí yo no sé si esa conversación se ha tenido, me parece que todavía es un fenómeno muy acotado, Más aislado. claro, entonces no se ha convertido como en una preocupación de política pública. Y en ese sentido, sí me parece a mí que hay que darle una vuelta, ¿cachai? Porque en el fondo una persona más tecnofílica podría decir, siempre hay una solución tecnológica para lo que la escuela ofrece presencialmente. Entonces, si hay que juntarse y estamos homeschooling, bueno, se podrán juntar en un espacio virtual, no sé qué, ¿cachai? O la gente del homeschooling siempre dice, no, pero compensamos la parte académica con actividades de otro tipo y no sé qué, no sé qué. Entonces, yo diría que la pregunta ahí va a ir siendo en torno a eso, ¿no? ¿Las compensaciones valen la pena? ¿Se pueden generalizar? ¿Cachai? O quizá hay algo que solo la escuela puede ofrecer. Y, y yo creo que esa es una pregunta seria, ¿no? ¿Qué es lo que solo la escuela puede ofrecer? Que no puede ofrecer otra cosa. ¿Ya? Hay críticas a la escuela que tienen mucha razón. Y entonces, y ahí la gente se pone anti-escuela y tiene sus razones, po, Ujú. ¿cachai? Entonces, pues mi opinión es ni chicha ni limonada, yo creo que es más bien un problema que hay que abordar, pero cuando se convierte como un problema real, ¿cachai? Porque yo creo que todavía no alcanza a ser un problema real, Está como ¿no? partiendo, ¿no? Es como partiendo, quizás no avanza tanto. Además, los cabros tienen la necesidad de juntarse con otros cabros. O sea, si tú le preguntas a cualquier adolescente cuál es la principal razón por la cual va al colegio, Por los amigos. es para socializar, pues Sí. justamente. Después hay una cosa más académica porque está en juego el futuro, pero en principio es para estar con sus semejantes. Y yo creo que todos tenemos esa necesidad humana. Si un día se prohíbe la escuela, yo pondría plata en que va a empezar la gente a reclamar. Uno, los estudiantes porque no pueden ver a su amigo y los papás porque no pueden deshacerse de los hijos. Gran tema ese, ¿ah? Eh, Llevándolo un poco de nuevo a la escuela y ya un poco terminando también, ser director de un colegio, es ser la persona que lidera un proyecto educativo, ustedes con la experiencia que tienen o cómo han visto esto en la historia de Chile, eh, si ustedes fuesen director por un día, ¿qué cambios harían? ¿Qué cosas ven como urgente pero que concretamente se podría hacer? Porque hay cosas que uno dice, oh, yo haría esto, pero finalmente no puedo, las leyes no me lo permiten, la sociedad no me lo va a permitir, los mismos papás no me lo van a permitir porque los papás hoy día son los clientes de los colegios. Entonces, ¿qué cosa concreta podría hacer hoy día un director eh, en vías de buscar siempre una mejora en los niños? Es difícil pregunta, Sí. pero Yo creo que todos nos habría, ponemos en esa situación. Siempre uno cree que tiene alguna idea. No sé, me gustaría un poco saber qué opinan de eso. yo creo que habría que partir
pensando que en un día no se va a solucionar nada. No, por supuesto que no, pero pensando soñemos. en los directores, mira, Ay, la pega del trabajo de los directores es súper complejo. eh, y, pero lo que sí estoy pensando es que el trabajo de los directores es complejo cuando los directores lo asumen en toda su complejidad. A veces no quieren y a veces no pueden. Eh, Tiempo atrás, disculpa que lo digamos, pero es que es así, por culpa de la dictadura, ¿cierto? El trabajo de los directores era un problema en política educativa, porque venían designados, había inamovilidad, hasta como el 2005 todavía no habían algunos ahí designados dictatorialmente y por razones políticas, de confianza. Y el cargo de director requiere unas competencias muy importantes, que no pueden hacer así como a dedo porque hay un favor, sino que... Y hoy día ya es distinto, ¿no? Porque los cargos de dirección se concursan, ¿cierto? Hay competencias técnicas ahí en juego, pero después ya vienen otras cuestiones. Dejando de lado las variables personales, ¿cierto? Porque siempre puede haber directores Ujú. más o menos, qué sé yo. Eh, También la realidad de la escuela es muy heterogénea. Hay lugares donde es más fácil y lugares donde es más difícil ser director, ¿ya? Porque la realidad de los establecimientos también es política. O sea, los profesores pueden formar partido, entre comillas, ¿no? Pensar que la cosa tiene que ir para un lado, que es distinto de lo que el director está diciendo. Hay diferentes frentes, grupos que tienen intereses. Entonces, el arte de la dirección tiene mucho que ver con gestionar esa complejidad. Es una cosa muy, muy política. Y tiene muchos Eh, frentes un director que Muchos, revisar. muchos frentes. Entonces, igual es Sí, compleja sí. Entonces estar ahí, ahí, ¿o sí, no? entonces ahí sí, aquí no podemos darle recomendaciones a los directores porque de verdad la complejidad de su trabajo no permite que uno dé como un consejo además de cosas que no somos expertos. Solamente creo que es importante que el director sea capaz de aguantar las tentaciones autoritarias, ¿ya? Cuando la tarea es muy difícil, uno se ve tentado a ponerse autoritario, ¿ya? Así como para reducir complejidad rápidamente. Entonces hay que aguantarse esa tentación de ser autoritario y también, pero por otro lado, aguantarse la tentación de, El liderazgo. no, de dejar hacer lo contrario, ¿no? Aguantarse, porque también es una tentación, decimos, ya que hagan lo que quieran, ¿no? Y Ajá. abandonar. No, entonces el tema es cómo mantener el equilibrio y llevar un liderazgo pero democrático, ¿no? Esa es la tarea difícil del director. Y tarea que es difícil además en el contexto donde los directores de establecimiento están muy demandados desde arriba por el sostenedor y la política pública y desde abajo por la comunidad, ¿ya? Pero entonces por eso, como que lo que más podría yo decir es como, aguanten chiquillos, no se dejen llevar por la inclinación de mandonear y la inclinación de dejar hacer, porque en el fondo el barco depende de ellos y de hecho depende mucho de ellos. Muchos de los sinsabores de los profes es por la calidad del liderazgo en la escuela. Entonces, no hay que renunciar ahí, porque hay que mantener a los profesores alineados, motivados, ayudarlos, ¿cachai? A veces apretarlo, podría ser. Entonces, no hay que, ¿cómo se dice? No hay que renunciar ahí, hay que mantener ahí la conducción Ujú. del buque, ¿ya? Así que por eso, y paciencia, aguante y no perder ahí el norte de una escuela que ya necesitamos, que tiene que mantenerse democrática, porque la democracia de la sociedad está amenazada. La escuela es como el lugar donde se aprende un poquito de cómo nos relacionamos los seres humanos dentro de una organización. Los estudiantes saben lo que es convivir con otros en la escuela. Entonces, si estás en una escuela autoritaria, ¿qué es lo que aprenden los estudiantes? ¿Cachai? Y Aprende lo que ven. exactamente. Entonces, parte de una dirección que logre imponer un sello democrático donde los problemas se resuelvan, la gente se apoye, podamos discutir y avanzar. Esa sería mi reflexión. Gracias. Queremos saber un poco más de ustedes, qué es lo que están haciendo hoy día. Si alguien quiere conversar con ustedes, ¿a dónde lo pueden encontrar? Cuéntenos en qué están hoy. eh, Estamos bueno, criando. estamos criando una guaguita de Eso 3 no es- esa- meses y dos más. y 2 más. Entonces, ese es nuestro principal desafío, de que ese Sí. barco también Claro. siga avanzando. Pero en términos profesionales, claro, yo Claro. estoy con el postnatal. Pero nada, nosotros trabajamos juntos tenemos muchos proyectos.
Estamos en un Fondesit, el que comentaba, Fondesit regular de 4 años sobre historia de las escuelas normales, en que yo soy investigadora responsable, Renato es coinvestigador, yo soy coinvestigadora de varios proyectos de investigación en el que dirige Renato. Recién salimos de un proyecto gigante que fue llevar a cabo un congreso iberoamericano de historia de la educación acá en Chile. Y así, estamos Sí, investigando harto sobre historia de la educación, principalmente siglo XX. sí, Y también hay ¿Más enfocado en Chile o algo más sí, más universal? en enfocado en Chile, Chile. Ya. Sí, sí, en Chile. sí. Bueno, acá había como un poquito humilde, igual, como va a contar sus cosas, pero muy seca. Yo diría que es como de las historiadoras jóvenes de la educación, una de las Ya no sé más si tan joven. importantes. Tú sabes que el mundo académico joven, Ujú. Sí. o sea, no joven, pero, pero bueno. Entonces eso, pues, entonces ha tenido unos proyectos muy bonitos sobre educación rural y ahora sobre profesores normalistas, las escuelas normales más bien. Ujú. Yo vengo del mundo de la psicología y la sociología, originalmente era psicólogo educacional, después sociología, y ahí en esos dos espacios me empecé a meter en historia. Entonces yo siempre hago investigación histórica, pero siempre preguntándome preguntas de ciencias sociales, ¿no? O sea, como cuáles son las reglas de esto, las motivaciones de esto otro, ¿ya? Y en ese contexto investigué harto el surgimiento de la evaluación docente en Chile, esta política de comienzos de los 2000, que ahora terminó dando origen luego a la famosa carrera docente, ¿cierto? Eh, y ahora estoy en un proyecto sobre identidades profesionales docentes y juicio pedagógico. Y ahí lo que me interesa es el concepto de juicio pedagógico, porque lo que estamos tratando de mirar es la manera en que los profesores, históricamente, estamos hablando aquí en el periodo de los años 60 y 70, cómo tomaban decisiones en las escuelas, digamos, ¿no? Cómo evaluaban lo que había que hacer o dejar de hacer respecto a un estudiante o una contingencia en la escuela. Ese tipo de cosas me interesa a mí y cómo se relaciona eso con su identidad también, ¿no? Con como la manera o la imagen más bien de lo que un profe tiene que ser. Sí. Entonces, ese es como mi tema hoy día. Tengo hartos temas también porque soy súper desordenado, como que me meto en mil cosas distintas, pero eso sería como mis temas de investigación más importantes de los últimos años. Sí, Sí. bueno, y también estamos con un proyecto bien bonito de vinculación con el medio, Sí, fuera de la investigación. fuera de investigación, que es, bueno, que lo dirige Renato, así que yo creo que No, mejor tampoco. tú, Es que tú lo tenemos cuentas. tanta cosa. Espérate, pero espérate, estamos en un... Hay un proyecto, que son De dos proyectos. vinculación. Ya, espérate. Hay un proyecto que es estamos construyendo un atlas participativo sobre la historia de la educación en la comuna de Santiago. ¿Ya? Porque es un proyecto de vinculación con el medio ahí en la comuna donde se sitúa nuestra universidad. Entonces, por eso está enfocado ahí. Y un proyecto, claro, participativo porque recogemos testimonios de personas que pasaron por la educación pública por ahora, solamente en Santiago, la segunda parte del siglo XX, estamos enfocados como en ese periodo. Y tiene varias líneas. Hay una línea que es trabajar con establecimientos, con estudiantes para que sean historiadores de su propia comunidad, ¿cierto? Hay otra línea que engancha más con exalumnos o exalumnas de establecimientos. A veces los establecimientos pierden contacto con sus ex estudiantes. Ujú. Entonces aquí la idea es convocar también y recordar y todo. Y otra línea que es un llamado más público de personas que si quieren ser entrevistadas, se agenda, y ahí conectamos con estudiantes de la universidad para que vayan a entrevistar también. Entonces es un proyecto bien bonito. Ahora este mes queremos hacer un lanzamiento, vamos a tratar de que salga antes de que se acabe el mes. Pero a todas las personas que están en su casa las invitamos a mirar la página nuestraeducación.org o .cl, da lo mismo, los dos llegan. Y bueno, y ahí trabajamos con Camila, con Pablo Toro, el Manuel Bustos, yo, que los cuatro somos académicos de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, es un proyecto, perdón que lo conté tan largo, pero es que es un proyecto bien bonito, súper desafiante además, Ujú. un poco pesado. Y ahora más tarde tenemos una ceremonia de reconocimiento a estudiantes que participaron en otro proyecto que se nos ocurrió. Y ahí el director es Felipe Barros, de la Facultad de Psicología. Pero participamos nosotros también como co-investigadores, y el Álvaro Sánchez, que es el otro miembro del equipo, y Pato Romero de Wikimedia,
porque estábamos haciendo un trabajo de historia de la psicología. Eso es un poquito distinto. Pero la historia de la psicología en Chile, todo que ver con educación. Así que invitamos a ver ahí la página de Wikipedia que salió producto de ese proyecto, que está recién en línea, que es la página de Psicología en Chile, que en realidad es una página de historia de la psicología en Chile. Entonces ahora a la 1 tenemos la ceremonia de reconocimiento de los estudiantes, porque eso salió como resultado del trabajo de los estudiantes de primer año de psicología. Mira, interesante. Entonces está bien bonito eso, y de aquí tenemos que irnos para allá, yo creo, vamos a alcanzar a... Directo. Perfecto. Sí. Queremos darles las gracias por estar acá. Sabemos que tienen poco tiempo y están con niños chicos. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Y la conversación que estuvo muy buena. Sí, gracias a ustedes, gracias a Kudri, gracias por las poleras. Talla M. La educación física, qué buenísima. No, ahora, en serio, esta es la parte que después se corta, ¿no? No, gracias por la invitación. O sea, yo me entretuve harto, a mí me gusta conversar, entonces, y no me gusta conversar de todo, me gusta conversar de ciertos temas, ¿no? Entonces ahí cuando me mueven la jaula, ahí se habla más. Sí, Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. sí, gracias por la invitación. Gracias.